Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra última clase de la semana. Estuve pensando en si seguir al siguiente tema, que es el péndulo compuesto, o hablar un poquito de cómo utilizar la integral elíptica que encontramos cuando analizamos el péndulo simple. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso, ¿verdad? Ya que el resultado, o sea, hicimos como que mucha álgebra y muchas sustituciones y muchas cosas para llegar a una integral elíptica, como para luego solo hacer una expansión en series. Em, Vamos a utilizar o vamos a tomar ventaja del hecho de que pues en estos tiempos modernos es muy fácil utilizar algún paquete de software e incluso a una página web para encontrar los valores de una integral elíptica. Y eso es lo que vamos a ver cómo utilizar. Entonces, recordemos primeramente que uno de los resultados a los que llegamos a través de la conservación de la energía, pues era esta fórmula que está acá. Y esto dijimos, bueno, esta ya es una integral elíptica, ¿verdad? Y luego pues hicimos una expansión en series de la misma. Pero, ¿cómo podemos utilizar esto sabiendo ya que es una integral elíptica, ¿no? O sea, después de todo, hicimos un montón de cosas para llegar hasta acá. Entonces, hay algunas cositas que necesitamos recordar y tener presentes muy claramente. Una es esta. Recordemos el cambio de variable que hicimos, ¿no? El péndulo, la coordenada, el ángulo que denota la posición del péndulo es teta. Y teta, dijimos, es 0 en la posición vertical y oscila entre un valor máximo que llamamos kappa, ¿verdad? Y pues un valor mínimo cuando el péndulo está del otro lado, que es menos kappa. Cuando hicimos este cambio de variable que vemos acá, ¿no? En donde A, habíamos dicho, es seno de precisamente kappa sobre 2, donde kappa es esta amplitud del ángulo máximo, teta máximo, ¿verdad? Lo que logramos con esto es que logramos como que mapear, por decirlo así, una oscilación completa que en el ángulo teta va de menos kappa hasta kappa. Ese es como que el rango de oscilación que tiene el ángulo teta. Cuando hacemos este cambio de variable, resulta que la oscilación ahora la podemos denotar con el ángulo phi, y el ángulo phi tiene un rango de 0 a 2pi. Entonces esto lo podemos ver fácilmente. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un valor, el valor teta igual a kappa, y utilizamos esta fórmula para averiguar cuánto vale phi, entonces vemos muy fácilmente, ¿no?, que si nosotros sustituimos kappa aquí en esta fórmula, pues lo que nos queda es lo que vemos en esta formulita. Sustituimos kappa en lugar de teta, y en el numerador nos queda seno de kappa sobre 2, dividido entre a, que es seno de kappa sobre 2, pues esto que vemos aquí evidentemente es igual a 1. Entonces, si el seno de phi es igual a 1, esto quiere decir que phi es igual a pi medios. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, recordemos que el movimiento, digamos que empieza acá en teta igual a 0. Entonces, la oscilación empieza cuando el péndulo va subiendo aquí, cuando llega hasta teta igual a kappa. En este punto, phi vale pi medios. Luego el péndulo regresa a la posición vertical, teta vuelve a valer 0. En este punto, si hiciéramos nosotros acá el respectivo cálculo, phi ahora vale otros pi medios más de regreso, es decir, ahora vale pi, ¿no? Cuando teta sube de este otro lado a menos kappa, phi vale otros pi medios más, es decir, 3 pi medios. Y cuando regresa a la posición inicial, teta vuelve a valer 0, pero phi ahora vale 2 pi. Entonces, este movimiento de oscilación de ir y venir, perdón, representa para phi una oscilación de 0 a 2 pi. Y lo que es más, nos damos cuenta que ir de la vertical hasta la amplitud máxima es básicamente un cuarto, es la cuarta parte de la oscilación, ¿verdad? Entonces, si la oscilación completa toma un cierto tiempo, que es el periodo,
ir desde la vertical a la amplitud máxima, pues es la cuarta parte de la oscilación, ¿sí? Esa idea tiene que estar muy clara, por favor. Si a alguien no le queda muy claro por qué pi medios es la cuarta parte de la oscilación, por favor pregúnteme, ¿verdad? Y vemos de qué otra manera lo ejemplificamos. Pero una vez que establecemos eso, ¿verdad? Que phi igual a pi medios es la cuarta parte de una oscilación entera, entonces podemos ver cómo se relaciona esto con nuestra integral elíptica. Entonces, acá solo vuelvo a copiar la fórmula que teníamos acá, ¿verdad? Recordemos esta fórmula que está aquí, este resultado, solo lo volvemos a copiar acá. Recordemos que esto fue lo que obtuvimos de nuestro análisis de la conservación de la energía. Ahora, ¿qué es la función K mayúscula de K minúscula? Bueno, esa es la notación que se utiliza en la literatura matemática. Entonces, una integral elíptica como esta se representa así. K, función de K minúscula, es la integral de 0 a pi medios de esto que tenemos aquí, que es exactamente la misma expresión que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces acá es donde entra lo de la cuarta parte de la oscilación. Recordamos que phi igual a pi medios es la cuarta parte de una oscilación completa y por lo tanto el tiempo que toma es la cuarta parte del periodo. Entonces podemos escribir lo siguiente. Notamos que lo que nosotros tenemos acá es básicamente la integral elíptica, lo único es que los límites de integración van de 0 a phi. Y en la integral elíptica, digamos, estándar, canónica, los límites van de 0 a pi medios. Entonces, nosotros podríamos escribir nuestro resultado integrando de 0 a pi medios, que es la cuarta parte de una oscilación. Y cuando el péndulo recorra el intervalo de 0 a pi medios, sabemos que el tiempo que ha transcurrido es la cuarta parte del periodo. Entonces por eso ponemos acá tau sobre 4, la cuarta parte del periodo. Y entonces lo que queda aquí en la parte izquierda de esta igualdad es la integral elíptica que tenemos acá. Y de esa manera es como podemos formular nuestro resultado en términos de K. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, que acá el parámetro K, ¿no?, que es este numerito que va aquí, nosotros en nuestro problema le llamamos A. Entonces lo que tenemos aquí es simplemente que toda esta integral la podemos escribir como la función K mayúscula de A minúscula. Y esto va a ser igual, ¿verdad?, a tau sobre 4 por raíz cuadrada de g sobre l. Y entonces ahí es donde escribimos nuestro resultado utilizando la integral elíptica de manera estándar, tal y como se define en la literatura matemática. Entonces, de nuevo, el truco acá consiste en que pues ya nos dimos cuenta que la función que integramos es la de una integral elíptica. Lo único que necesitábamos era ajustar el límite de integración, que no es cualquier ángulo phi, sino que tiene que ser pi medios. Entonces pi medios representa la cuarta parte de la oscilación. Entonces ese es el tiempo que colocamos aquí, ¿no? Y esa es la manera en la que utilizamos la integral. Entonces, bueno, acá lo que ya hicimos fue escribir nuestro resultado físico en términos de la integral. Ahora, ¿cómo sacamos información de esto? Bueno, si se dan cuenta, esto que está acá es una integral definida, es decir, esto al final de cuentas es un número, ¿verdad? No, aquí ya no hay ninguna variable porque esta A al final de cuentas depende de la amplitud máxima. Recordemos, importante, que A, ¿no?, es igual a seno de kappa sobre 2 y kappa es la amplitud del movimiento, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos todo para evaluar esta integral y al final esto es simplemente un número. Y entonces lo que podemos averiguar de acá es cuánto vale el período dada una longitud del péndulo, dada la aceleración de la gravedad, para una amplitud determinada.
Entonces, despejamos de acá el periodo y nos queda esta expresión. Entonces ven ustedes que la amplitud del péndulo entra a través del resultado que nos dé la integral elíptica. Entonces veamos cómo evaluamos esto. Bueno, entonces les decía, hay varias maneras de hacerlo. Algunos paquetes de software le tienen la función ya definida, solo para que nosotros la utilicemos, y es exactamente igual como evaluar un logaritmo, una exponencial, una tangente, un coseno, ¿verdad? Nosotros solo le damos el valor y el programa nos regresa el resultado. Algunos programas, por ejemplo, el programa, este es un paquete para graficar, NuPlot, con el cual vamos a trabajar más adelante. Vamos a trabajar algunos mapas y gráficas de contornos. Cuando veamos potenciales gravitacionales y cosas por el estilo. NuPlot, por ejemplo, trae la definida la función elliptic k, ¿no? Y pues solo le damos el valor donde la queremos evaluar. El paquete matemática también trae esta función definida de esta manera. Entonces cualquiera de los dos se puede utilizar para evaluar la integral. Ventaja de NuPlot es que es software libre, ¿verdad? Y lo podemos bajar cuando queramos. Matemática, ¿verdad? A menos que paguemos la licencia o recurramos a algunos otros métodos, podemos utilizar esto, ¿no? Y si no, pues también está Wolfram Alpha, que pues nos deja evaluar funciones sencillas, bueno, de manera sencilla como esta. También, por ejemplo, si ustedes utilizan Python a través de su módulo SciPy, tiene definidas estas funciones especiales. Y más aún, pueden encontrar sitios en internet, así como este, que pues evalúa la integral elíptica. Ustedes solo le dicen dónde la evalúan y les da el resultado, como si fuera una especie de calculadora. Entonces, cualquiera de estos métodos podemos utilizar. Entonces, acá solo quiero recordarles, ¿verdad? Cómo es que se escribe el periodo, ¿verdad? Y lo reescribimos de esta otra manera. ¿Por qué así? Porque recordemos que el período del péndulo simple es 2pi por raíz cuadrada de L sobre G. Entonces, si nosotros lo escribimos de esta manera, pues sabemos que lo que queda entre el corchete es como que el factor extra que va a tardar más el periodo. Es decir, si lo que está entre corchetes es mayor que 1, pues el periodo va a ser un poquito más largo de lo que sería si la oscilación fuera pequeña. Entonces acá lo único que hicimos fue multiplicar y dividir por 2pi aquí enfrente, dividimos dentro de 2pi, y este 4 pues lo agrupamos aquí con a. Entonces vamos a hacer una tablita, así rápidamente. Vamos a poner el valor de kappa, que es la amplitud, el valor de a, que es seno de kappa sobre 2, y el resultado de evaluar la integral elíptica con cualquiera de estos métodos. Acá yo utilicé NuPlot para evaluarlo y lo verifiqué con el resultado de este sitio web, y pues ambos dan lo mismo. Entonces, veamos algunos ejemplos. Cuando la amplitud es 1 grado, ¿sí? Cuando oscilamos, el péndulo oscila a 1 grado. El valor de A es 0.0087 y el valor de K es 1.5708, que, o casualidad, esto es básicamente pi medios. Y esto lo podemos verificar de la definición de la integral. Veamos aquí atrás, ¿verdad? ¿Qué pasa si A es igual a 0? ¿No? Es decir, si este numerito es 0. Bueno, si este numerito es 0, ven que todo el denominador es igual a 1. Y lo único que tienen es la integral de phi de 0 a pi medios. Y eso obviamente es pi medios, ¿verdad? Entonces, el valor en k igual a 0 o en a igual a 0 es justamente pi medios. Y entonces lo que vemos acá es que si k es pi medios, ¿verdad? Si este k de a es pi medios, eso básicamente se cancela cuando multiplicamos por 2 dividido pi. Entonces todo lo que está entre el corchete es igual a 1. Y el periodo es el periodo del oscilador armónico estándar o el péndulo simple, ¿verdad? Para amplitudes pequeñas. Entonces veamos cómo va cambiando esto cuando la amplitud aumenta. ¿Qué pasa si es 10 grados? Para 10 grados, ¿no? Calculamos A y el valor de K ahora es 1.5738. Vean que
varía en las últimas dos cifras decimales nada más. O sea que incluso para 10 grados el periodo del péndulo sigue siendo válido utilizarlo, ¿no?, como que si fuera nuestro péndulo simple. A 45 grados, el valor KDA ya es 1.6. Entonces ahí ya el periodo aumenta un poquito. Pero vean que 45 grados ya es un ángulo que uno podría considerar que no es pequeño. Y sin embargo, el periodo no cambia tanto. Entonces podemos seguir aumentando. ¿Qué pasa si la amplitud es 90 grados? Esto implicaría que nosotros soltamos el péndulo, por ejemplo, desde la horizontal. Y entonces en este caso el valor de K de A ya es 1.8. Pero vean que de 1.57 a 1.85 pues tampoco es muy grande la diferencia. ¿Qué pasa si lo soltamos a 135 grados? Esto sería 45 grados sobre la horizontal, es decir, me voy a ir a la grafiquita de acá, acá, es decir, 45 grados sobre la horizontal estaríamos como por aquí arriba, ¿verdad? Acá donde está la flechita del cursor y lo soltamos. Entonces es una oscilación que para nada es pequeña, ¿verdad? Y en ese caso tenemos que ya la integral K nos da un valor de 2.4, ¿sí? Entonces, y así podríamos seguir, ¿no?, aumentando la amplitud. Entonces, yo les voy a dejar como pequeño ejercicio que averigüen cuánto vale el periodo para 179 grados. Es decir, estamos soltando el péndulo casi que desde la vertical. La única diferencia es 1 grado. La idea es que si el ángulo inicial es 180 grados, pues el péndulo está en equilibrio, un punto de equilibrio inestable y nunca se mueve. Pero en 179 grados todavía la gravedad lo baja de esa posición. Entonces, como les digo, voy a colocar este ejercicio como una pregunta en Google Classroom y ustedes pueden utilizar alguno de estos de estas herramientas para evaluar la integral y averiguar qué tanto más largo es el periodo de un péndulo cuando su amplitud son 179 grados. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá y continuamos la siguiente semana.